Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos permite en esta tarde poder estudiar su palabra y poder profundizar. Les mandamos un saludo de parte de nuestro Señor Jesucristo y de parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Esperanza en el país del Salvador. A todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de las redes sociales y del canal en YouTube. Así que vamos a iniciar al estudiar la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para que Dios dirija el estudio de su palabra. Así que vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos porque nos permites en esta tarde poder estudiar tu palabra y profundizar en ella. Danos sabiduría, danos entendimiento para que podamos interpretar correctamente tu palabra. Bendice a los oyentes, bendice a aquellas personas que van a escuchar tu palabra. Que esta semilla pueda quedar sembrada en sus corazones y pueda dar fruto para honra y gloria a tu nombre. Que tu Espíritu Santo las acompañe en este estudio, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver en realidad quiero que estudiemos sobre qué es la iglesia y sobre dos términos que se usan o que usamos para hablar acerca de la iglesia, y es los términos iglesia visible e iglesia invisible. Estos son solamente términos que los vamos a explicar a la luz de la Biblia, qué significan estos términos iglesia visible e iglesia invisible. Y vamos a hablar y vamos a ver claramente que estos son términos para referirnos al pueblo de Dios en sus dos modos. Uno visible que se puede ver y otro invisible que no lo podemos ver a la vista humana y que aún está en Babilonia. La Biblia claramente presenta estos dos modos para referirnos al pueblo de Dios. Aunque no usa los términos visibles o invisibles, pero claramente presenta de que Dios tiene dos pueblos y que al final de la historia habrá un solo pueblo. No me refiero en el contexto de judíos y gentiles, que con la muerte de Cristo se hizo un solo pueblo, dice Pablo en Efesios 2:11 al 15. En este contexto que estamos hablando es otro. Al final de la historia, Dios tendrá un solo pueblo, pero antes de que vengan esos eventos finales, Dios tiene un pueblo visible y otro invisible. Y vamos a ver por qué decimos o usamos esos términos. Visible tiene que ver con algo que se puede ver. Este pueblo representa al remanente que Dios ha llamado en un tiempo de apostasía global para predicar un mensaje especial y distintivo. Este mensaje está contenido en los mensajes de Apocalipsis 14, versículo 6 al 12. Aquí se simboliza al remanente, al pueblo de Dios, predicando estos tres mensajes a toda nación, tribu, lengua y pueblo, tal como lo dice Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Y los que predican estos mensajes es un pueblo remanente y distintivo que Dios ha elegido de todo el mundo para que este pueblo sea depositario de estos mensajes y así este mensaje pueda predicarse a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En otras palabras, la iglesia visible es la iglesia adventista organizada con un remanente interno que predica estos tres mensajes a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Digo al remanente porque no es toda la iglesia que lo está haciendo, pero dentro de la iglesia hay un remanente y siempre lo ha habido, de que exalta estas verdades que no son muy comunes en el mundo y las proclama al mundo sin miedo y lo hace a gran voz, como dice Apocalipsis 14:7. O sea que estos mensajes que predica este remanente deben de predicarse sin miedo, con gran voz, o sea, elevar la voz
para que el mundo los escuche, y se aclara claramente que estos mensajes tienen que ir a todo el mundo, porque la ramera se sienta también en todo el mundo, como dice Apocalipsis 17:15. Por eso es que los mensajes tienen que ser globales, y eso lo predica la iglesia remanente, el remanente simbolizado por los mensajes de los tres ángeles. No son ángeles literales, porque los ángeles no se les permite predicar. Ellos solo son ayudantes, dice Pablo en Hebreos 1:14. Quienes predican el evangelio son personas, son hijos de Dios convertidos, que han creído en el evangelio y ahora lo predican. Eso simbolizan los ángeles en Apocalipsis 14. Son ángeles simbólicos, simbolizando al remanente visible que predica estos mensajes a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es interesante que, haciendo un estudio sobre estos mensajes de los tres ángeles, un estudio genérico, estos mensajes que tienen que predicar están contenidos en tres mensajes. Y estos mensajes tienen que ser secuenciales y acumulativos, o sea, después de uno tiene que predicarse el otro. Hay de aquel que se quede solamente predicando uno, tiene que predicarse el segundo también y el tercero. Tres mensajes en uno solo. Estos tres mensajes, en primer punto, exaltan la justicia de Cristo, lo que se le llama en el versículo 16 el evangelio eterno. Representa la justificación por la fe en Cristo. También vemos que estos mensajes, que es el segundo ángel, desenmascara a Babilonia y a sus hijas, anuncia su caída, Apocalipsis 14:8. Mientras que el mensaje del tercer ángel advierte al mundo sobre no recibir la marca de la bestia, ni adorar su imagen, ni nada por el estilo. Eso lo dice Apocalipsis 14, versículos 9 al 11, que es el mensaje del tercer ángel. La advertencia que contiene el mensaje del tercer ángel. Noten, el primer ángel anuncia la justicia de Cristo, el evangelio. El segundo ángel desenmascara a Babilonia y anuncia su caída. El tercer mensaje advierte sobre no recibir la marca de la bestia y sobre la adoración a la imagen de la bestia. Y hay un detalle muy importante que une a estos tres mensajes, y es que este remanente que predica estos tres mensajes se le identifica con un nombre distintivo. En Apocalipsis 14:12 se le llama los santos que guardan los mandamientos. O sea que este remanente que predica estos tres mensajes distintivos manda al mundo a que guarden los mandamientos, llamar al mundo a la obediencia a Dios, a la obediencia a sus mandamientos. Les voy a leer dos citas del Espíritu de Profecía para demostrarles que esos tres mensajes representan al remanente predicándolos con poder y gloria antes de que Jesús venga por segunda vez, porque lo que prepara el camino para la segunda venida de Jesús es la proclamación de estos mensajes, porque vemos de que después de que se proclaman estos tres mensajes, Apocalipsis 14, versículo 14, se presenta a Cristo viniendo sobre la nube. Eso es la segunda venida de Cristo. Noten cómo dice Apocalipsis 14:14. Miré aquí una nube blanca y sentado sobre ella uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Esto representa la venida de Cristo cuando viene con poder y gloria, vestido como Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo describe Apocalipsis 19, versículo 11 al 16, y que viene a cegar la tierra. Esto representa la segunda venida de Jesús. Pero noten que antes de que Jesús venga por segunda vez, hay un remanente predicando estos tres mensajes angélicos a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Significa que lo que prepara el camino para la segunda venida de Jesús y el mensaje que madura dos cosechas antes de que venga Jesús es la proclamación de estos mensajes que se deben de predicar secuenciales y acumulativos. Aquí se presenta este remanente predicando estos tres mensajes, un remanente visible, una iglesia del Dios vivo, visible en esta tierra, que Dios la ha colocado para que proclame estos tres mensajes a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y se simboliza a este remanente como tres ángeles que vuelan por en medio del cielo.
Les voy a leer dos citas, dije, del Espíritu y Profecía, donde corrobora que los mensajes de los tres ángeles representan al remanente, a los hijos de Dios, proclamando estos mensajes. Consejos para la iglesia, página 104, párrafo 1, dice: los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Noten a quién representa a los tres ángeles. Representan a aquellos que aceptan la luz de estos mensajes y después salen a proclamarlos en toda la anchura y longitud de la tierra. Es el remanente, estos tres ángeles que vuelan por el medio del cielo. O sea que es Cristo predicando el evangelio eterno a través de este remanente que guarda los mandamientos. Y este remanente no tiene miedo en predicar la justicia de Cristo, en desenmascarar a Babilonia, su marca y su imagen. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 312, párrafo 2. La predicación del evangelio no ha sido encargada a los ángeles, hablando de los ángeles literales, sino a los hombres. En la dirección de esta obra se han empleado ángeles santos y ellos tienen su cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres, pero la proclamación misma del evangelio es llevada a cabo por los siervos de Cristo en esta tierra. ¿Qué representan esos tres mensajes? Representa a la iglesia predicando tres mensajes en forma secuencial y acumulativo. Eso significa que deben de predicarse en orden, sin miedo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si usted está predicando un mensaje a medias, por ejemplo, hay quienes dicen: bueno, yo me voy a quedar solamente en predicar el primer ángel. Hay pastores y predicadores y laicos, hablando en términos generales, de aquellos que predican el mensaje, que solamente se quedan predicando el mensaje del primer ángel. Les da miedo predicar el mensaje del segundo y el mensaje del tercero. Solamente se pasían en el primero. Les gusta hablar a la gente de amor, de misericordia, de ternura, de prosperidad, de superación, de animación, y se quedan allí. Son temas más que todo que se enfrascan solamente en el sentimiento, en superación, en la estima propia. Y está bien en eso, pero el mensaje tiene que predicarse también el segundo y el tercero. Si usted solamente se queda en el primero, está predicándole a la gente un evangelio tuerto y cojo, porque Dios ha dicho que estos mensajes deben de entregarse tal como Dios los ha mandado. El mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel y el mensaje del tercer ángel. Hay de aquellos que opacan o quitan una clavija de estos mensajes. De la aceptación de estos mensajes depende el destino de las almas. Y conocer estos mensajes y no predicarlos es como negarlos. Hay de aquellos maestros, hay de aquellos miembros de iglesia, hay de aquellos laicos, hay de aquellos líderes de iglesia, hay de aquellos pastores de iglesia que están predicando un mensaje tuerto a la humanidad y no predican el mensaje completo, y le advierten al mundo que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para salvarnos, pero que si no aceptamos ese sacrificio vamos a pagar por nuestros propios pecados si es que no salimos de Babilonia. Y también se nos advierte que si no renunciamos al pecado y no salimos de estos sistemas que se llaman Babilonia, recibiremos la ira de Dios. Tres mensajes que tiene que predicar el remanente a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y repito, hay aquel mensajero que solamente se ha quedado predicando el mensaje del primer ángel. Cristo, Cristo, amor, Cristo aquí. Y no predica los mensajes del segundo y el tercero, que ambos provienen de Dios y como centro llevan a Cristo. Este es el mensaje que tiene que predicar la iglesia visible, el remanente en el tiempo del fin. Ahora vamos a ver la iglesia invisible. Es lo que no se puede ver. Noten que visible es que se pueda ver, invisible es que no se puede ver. Es tan cierto que Dios tiene un remanente, su iglesia, predicando estos tres mensajes, y es un remanente que se puede ver. Ustedes me pueden ver, ustedes pueden ver a cualquier predicador.
Ustedes saben de que yo soy miembro de la iglesia adventista. Ustedes conocen otros predicadores que son miembros de la iglesia adventista. Eso es algo que lo podemos palpar y lo podemos ver. Pero hay un remanente, hay una iglesia invisible. ¿Dónde está esa iglesia invisible y que también es pueblo de Dios? Está en Babilonia, pero aún no ha salido. Y que Dios va a usar la iglesia visible o el remanente para predicar estos mensajes y que salga esta gente que está aún en Babilonia, que aún es su pueblo, porque aún no ha conocido estas verdades. Aunque esté en Babilonia, Dios la considera como su pueblo. ¿Por qué razón? Porque son fieles a pesar de la luz que conocen. Pero vendrá un tiempo donde Dios les presentará estos 3 mensajes a este remanente que esté en Babilonia, para que salgan de estos sistemas y compongan al final un solo pueblo con el remanente visible. ¿A dónde dice eso Apocalipsis? Apocalipsis 18, versículo 4, se nos dice que Dios tiene un pueblo en Babilonia y que este pueblo aún tiene que salir de Babilonia. ¿Y qué método va a usar Dios? La proclamación de los mensajes de los 3 ángeles, que lo hará ¿qué? El remanente visible, que al final de la historia, Apocalipsis 14 y Apocalipsis 7 se le llaman los 144,000, porque es el último loipos, o sea, el último remanente. En el idioma griego es loipos, o sea, lo restante o lo que queda. Noten cómo dice Apocalipsis 18, versículo 4. Apocalipsis 18, versículo 4 dice lo siguiente: y oí una gran voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Y noten que Apocalipsis 18 está hablando de la caída de Babilonia. Es el mismo mensaje de Apocalipsis 14, 8, pero aquí intensificado con el poder de la lluvia tardía. Este mensaje llama a su pueblo a que salga de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Estos hijos de Dios que están en Babilonia saldrán cuando conozcan los mensajes de los 3 ángeles que predica el remanente visible. Jesucristo dijo en Juan 10:16, noten cómo dijo en San Juan 10:16: tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un solo ¿qué? Pastor. O sea que al final el remanente visible y el invisible que salga de Babilonia se unirán con el pueblo de Dios para desenmascarar a estos sistemas que Apocalipsis le llama Babilonia y la ramera. Es interesante que Jesús en la parábola de Mateo capítulo 20, a este remanente que saldrá a la última hora de Babilonia, se les conoce como los obreros de la hora undécima. ¿Qué es la hora undécima? En el texto bíblico, la hora undécima equivale desde las 5 de la tarde hasta que se pone el sol, o sea, hasta el anochecer. O sea que estos obreros de la hora undécima son los últimos obreros que serán llamados para que vengan a trabajar en la viña y que salgan de Babilonia, y que estos mismos obreros de la hora undécima también van a pregonar el mensaje de los 3 ángeles y van a desenmascarar a Babilonia. Noten cómo dice Mateo capítulo 20, versículo 6, hablando de los obreros de la hora undécima: y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estás aquí todo el día preocupados? Los llamó, dice, y les dio trabajo. ¿Cuál es este trabajo? Y que les pagó lo mismo que los otros que habían sido llamados en diferente hora. ¿Cuál es este trabajo? ¿Y por qué se les va a pagar lo mismo? ¿Quiénes son estos obreros de la hora undécima? Noten cómo dice esta cita: Mensajes Selectos, tomo 3, página 441, párrafo 3. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias. ¿Qué es Babilonia? ¿Por qué Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia? Porque Babilonia representa el catolicismo romano y el protestantismo apóstata. Babilonia en profecía representa el cristianismo en su decadencia espiritual como sistemas apóstatas que proclaman falsas doctrinas. Decimos esto porque no estamos atacando a personas. Alguien se puede confundir, y aclaro,
Alguien cree, y así me lo han dicho, que cuando hablamos nosotros de la ramera, de la bestia, de la prostituta, de las hijas, creen de que estamos criticando y atacando personas, pero en realidad no es ese el contexto. Cuando hablamos de ramera, la bestia, el hombre de pecado, el cuerno pequeño, estamos hablando de los sistemas apóstatas que están contemplados en las profecías. A pesar de que en estos sistemas apóstatas hay un remanente que aún no conoce la verdad, y tarde o temprano saldrá de estos sistemas que no tienen la verdad y vendrán y se unirán al pueblo remanente que predica estos tres mensajes de los tres ángeles. Noten cómo dice Mensajes Selectos, tomo 3, página 441, párrafo 3, dice: habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la iglesia católica, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Por esta razón, los obreros de la hora undécima recibirán su denario. Estos verán la aproximación de la batalla, darán la trompeta del sonido cierto. O sea que después de que salgan de Babilonia y conozcan este mensaje, lo van a proclamar ellos. Noten qué interesante. Imagínense, tantos católicos porque según la Biblia y según el espíritu de profecía, van a salir sacerdotes, obispos de la iglesia católica, laicos, muchedumbres, que cuando conozcan estas verdades las van a proclamar. O sea que del sistema que salieron ahora lo van a denunciar como Babilonia. Y sigue diciendo: cuando la crisis esté sobre nosotros, cuando venga el tiempo de la calamidad, ellos avanzarán para ocupar la vanguardia, se ceñirán la armadura completa de Dios y exaltarán su ley, se adherirán a la fe de Jesús y sostendrán la causa de la libertad religiosa que los reformadores defendieron con arduo trabajo, por la cual sacrificaron sus vidas. Y noten cómo dice esta otra cita, Mensajes Selectos, tomo 3, página 441, párrafo 1. Noten cómo dice: Dios tiene muchos de ellos en las iglesias protestantes. Dios tiene hijos en las iglesias protestantes y un gran número en la iglesia católica, que están más listos a obedecer la luz y a hacer lo mejor que ellos saben que una gran cantidad de adventistas que guardan el sábado, pero que no andan en la luz. El Señor hará que el mensaje de luz sea proclamado, que los protestantes sean amonestados y despertados del verdadero estado de cosas, y a considerar el valor del privilegio de la libertad religiosa, de la cual han gozado por mucho tiempo. Dios tiene mucha gente en Babilonia que Dios la sacará a través de un mensaje distintivo que encontramos en Apocalipsis 14. Noten esta otra cita, Conflicto de los Siglos, página 433, dice lo siguiente: en el capítulo 18 de Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de las Escrituras, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y qué comunidades religiosas se encuentran actualmente la mayoría de hijos de Dios y de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Y noten cómo dice: la mayoría de los discípulos de Cristo está en las iglesias protestantes y en la iglesia católica. Hermanos, esto es tremendo. Si la mayoría de hijos de Dios está en Babilonia, ¿dónde está la minoría? En la iglesia adventista. Aunque usted no lo crea, pero la mayoría de los que se van a perder o de los que los vamos a perder están en la iglesia visible. La mayoría de hijos de Dios está en la iglesia invisible, o sea, en Babilonia. Hermanos, aunque Dios ha entregado a la iglesia adventista un mensaje precioso, un mensaje distintivo que ninguna iglesia lo tiene, que cuando protestantes escuchen este mensaje van a salir de estos sistemas y van a integrar al remanente. Y es lastimosamente decepcionante que muchos de los que una vez conocimos en la verdad saldremos de las filas del pueblo de Dios e iremos a engrosar a las filas de la oposición. Es irónico, pero así sucederá al final de la historia. La mayoría del pueblo de Dios está en Babilonia y al final de la historia Dios tendrá un remanente unido proclamando estos mensajes y preparando el camino para la segunda venida de Cristo.
Dios tiene una iglesia visible y una iglesia invisible. El remanente y los que aún no han salido ¿de qué? De Babilonia y que ya está empezando a salir. Hermano, Dios está llamando a sus hijos a salir de Babilonia. ¿Y saben por qué es importante que estas verdades se prediquen? Porque estas verdades son las verdades que desintoxican a los babilonios. Si usted está predicando un mensaje que también se predica en cualquier iglesia protestante y aún en iglesia católica, le recomiendo que retroceda. Tiene que predicar este mensaje distintivo que Babilonia no lo conoce, porque este mensaje es que llama a su pueblo que está en Babilonia a que salgan de Babilonia. No podemos estar predicando un mensaje que quizás hasta mejor lo predican en las iglesias protestantes. Debemos de predicar un mensaje peculiar y distintivo que desenmascara a Babilonia y a estos sistemas que están contemplados en las profecías. Hermanos, Dios ha mandado a su iglesia en esta tierra para proclamar estos mensajes antes de que sea demasiado tarde. Y no debemos de predicarlos ni cambiarlos, no debemos de predicarlos ni de una forma tímida, como con miedo. Debemos de predicarlos con valor y con denuedo, porque el mensaje que acompaña, el poder que acompaña estos mensajes es el mensaje del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo que acompaña la voz del mensaje del tercer ángel. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas. Gracias porque nos hemos dado cuenta que tú tienes un remanente que predique estos mensajes a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y reconocemos también por tu palabra que en Babilonia hay muchos hijos de Dios que aún no han conocido la verdad y que tarde o temprano saldrán de estos sistemas y aceptarán con gusto estas verdades distintivas que caracterizan al remanente de los últimos días. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por tus bendiciones. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.